hoy estamos dándole continuidad a este tema de intimidad. Eh, en el video pasado seguramente entendimos, bueno, si pudiste ver el video pasado, viste que estuvimos hablando un poco sobre la diferencia que había entre el lugar santo y el lugar santísimo y cómo muchas veces nosotros estamos viviendo una vida cristiana en el lugar santo sin disfrutar de todos los beneficios que tiene el lugar santísimo, que, al cual obviamente nos dio las llaves, nos dio apertura, la cruz. Pero bueno, eso es un tema que está en el video de Intimidad 1. En este video entonces, pues seguramente si viste ese anterior, quedaste con esa duda, listo, perfecto, entendí que existe un lugar santo, existe un lugar santísimo, que tiene unas diferencias bastante importantes y que es muy complejo posiblemente de entender de manera espiritual cómo puedo disfrutar de ese lugar santísimo. De hecho, veíamos también en la reunión pasada, en el video pasado, veíamos cómo posiblemente llevamos muchos años caminando en el cristianismo, pues, pero no hemos logrado entrar y disfrutar de manera auténtica y genuina una relación real con Dios. Sentimos como que venimos y hacemos las cosas casi que en automático, estamos yendo a las iglesias, estamos sirviendo, pero por alguna razón sentimos a veces que nuestras oraciones no pasan del techo, que el servicio aparentemente no es del todo... eh, digamos que no recibimos esa respuesta que quisiéramos a nivel personal, ¿cierto? Entonces, estoy seguro que para muchos de pronto pudo haber quedado la duda de, ok, existe el lugar santo, el lugar santísimo, ¿ahora qué? ¿Cómo se disfruta el lugar santísimo? ¿O cómo puedo entrar a ese lugar santísimo? Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es analizar unos puntos en los cuales creemos nosotros que está esa razón o esa respuesta a la llave para poder cruzar ese velo. El velo ya se rompió. Partamos de que lo que hablábamos en la reunión pasada era precisamente que el pueblo antes, en el Antiguo Testamento, no era posible entrar en esa presencia espectacular, especial y sobrenatural de la presencia de Dios mismo. Pero con la cruz se hace posible, porque como analizábamos en ese video anterior, pues veíamos que en el momento en el que el Señor Jesucristo lanza su último grito y su suspiro final y parte, en ese momento se rasga el velo y podemos entrar entonces en ese lugar de intimidad. Entonces, vamos a analizar hoy algunos puntos eh, que creemos que son como base y básicos, pues, para poder disfrutar de eso. El primero está en Jeremías 29:13, que dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Es impresionante como a veces vivimos como, siento yo que puede suceder que a veces vivimos como una relación un poco autoengañándonos, auto convencidos, como que nos hemos convencido y nos obligamos a convencernos de que estamos teniendo una vida espiritual auténtica, real, cuando realmente no lo es así. Y esto puede ser confrontador y espero que lo sea, espero que sea un mensaje, digamos que lo que estoy hablando en este momento, espero que sea revelador para todos nosotros, porque creo que muchas veces nos hemos encontrado en ese escenario donde creemos que estamos haciendo las cosas demasiado espirituales, pero realmente no lo es así. Me parece muy importante este versículo de me buscarán y me encontrarán. Es decir, que lo buscamos muchas veces, yendo, como decíamos, yendo a los domingos y teniendo diferentes prácticas espirituales que realmente terminan siendo religiosas, teniendo ciertas prácticas, pero él dice, cuando me busquen de todo corazón. Es tremendo cómo seguramente no lo hemos hecho de todo corazón, cómo hemos estado asistiendo sin lograr discernir ni siquiera nuestro propio corazón a la hora de buscarlo a él. Es posible que estemos pasando por ese lugar. Yo, de hecho, yo he pasado por ese lugar. Vamos a mirar en Mateo 6:1, dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y en este tema
Creo que es tan sutil, a veces no entendemos tanto que lo que estamos haciendo puede ser que lo estemos haciendo por llamar la atención de los demás. Incluso creo que hay un momento en el cual nosotros estamos haciendo las cosas en la iglesia, estamos sirviendo, estamos cantando, estamos alabando, estamos haciendo un montón de cosas de una manera específica buscando llamar la atención de los demás. Y a veces puede que sea que no es un tema realmente... em, o que no lo sintamos como un tema muy negativo, por decirlo de alguna manera, sino que realmente estamos en un proceso de sanidad y hemos encontrado cierta salud o un camino de sanidad en esta atención que logramos captar de la gente que nos rodea en la iglesia. Uy, mira cómo adora, cómo es de espiritual, míralo cómo ora, es tan profundo, tú lo ves y se siente tan espiritual. Cuando tú escuchas a las personas que de repente ese es el mensaje que dicen de nosotros, a veces estamos haciendo las cosas por captar esa atención, por sembrar ese mensaje en los demás. Y ese es el propósito, ese es el objetivo. Y eso mismo nos está generando un proceso posible de sanidad eh, con respecto a temas de pronto de rechazo o de otro tipo de escenarios en los que de pronto nuestro ser interior haya sido de pronto vulnerado. Y en esa atención que logramos captar, pues estamos teniendo cierto proceso de sanidad. Pero la realidad es que no es una sanidad espiritual, es un tema, volvamos al punto, estamos convenciendo a nuestro cerebro de que ahí está sucediendo algo, cuando posiblemente no lo esté, porque estamos dependiendo de la aceptación de las personas, estamos dependiendo de los demás. Por eso, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Esto estaba de nuevo en Mateo 6:1. En el Salmo 42, el versículo 1 y 2, dice, como busca la sierva corrientes de agua, así te busca a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Creo que eso es buscar de todo corazón. Cuando tienes una sed profunda de desierto que necesitas y anhelas el agua, anhelas ese refresco, ¿sí? Pero de ese anhelo de necesidad fuerte que tenemos, creo que eso es buscarlo de todo corazón cuando descubrimos que esa es realmente la necesidad que tenemos en nosotros. Cuando nos logramos leer de manera tan auténtica y tan profunda que encontramos que tenemos un nivel de necesidad muy alto de Dios. Creo que hemos sido muy hábiles en vivir en la carne y en el espíritu y en las emociones, que no nos hemos dado cuenta de nuestra profunda necesidad espiritual. Y así podemos pasar muchos años en la vida, seguramente experimentando a veces como, es que siento que hay un vacío, siento que hay algo que no se llena porque no hemos logrado bajar, o no, no bajar, sino profundizar, interiorizar tanto en nuestro propio espíritu para entender esa necesidad. Pero vamos a avanzar al siguiente punto. Aquí estamos hablando, entonces, en este punto estamos hablando de buscarlo de todo corazón. Aquí vamos a ir profundizando un poquito más en eso, y es Santiago 4:8. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, límpiense las manos, ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Aquí la palabra clave es la constancia. Él dice, ustedes, los inconstantes. Yo creo que ese lugar santísimo, el poder lograr disfrutar del lugar santísimo, es un proceso que vamos a ir cada vez disfrutando más, cada vez entendiendo más, absorbiendo más. Y en la medida en que cada vez lo experimentamos más nos queremos quedar en ese lugar. Creo que el tema es la constancia. Cuando nosotros analizábamos este tema, pensábamos, ¿qué sucede entre un domingo y otro domingo? A veces nos hemos conformado con una relación con nuestro Dios de 2 horas a la semana cada domingo. Y estamos haciendo bien, porque de todas maneras el mismo Señor Jesucristo dijo, no dejen de congregarse.
Entonces sí estamos haciendo bien al no dejar de congregarnos. El asunto con este tema es que no solamente es no dejar de congregarnos, sino mantenernos en la presencia del Señor todos los días. ¿Qué pasa cuando tú sales de la reunión del domingo de tu iglesia? ¿Qué pasa entre ese domingo y el otro domingo? ¿Cuántos contenidos ves? ¿Cuántas situaciones vives? ¿Cuántas conversaciones tienes? ¿Cuántos momentos de alegría o de dificultad vives entre un domingo y otro domingo? De la abundancia del corazón habla la boca. 2 horas, 2 horas a la semana posiblemente no sean una evidencia de constancia en una relación con alguien a quien tú consideras íntimo a ti. 2 horas a la semana, no, es un conocido. A veces pasamos muchísimo más tiempo con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra misma familia. De hecho, nos vemos más con la persona que cuida la entrada de nuestra casa todos los días que a veces con el Señor. Por eso, ustedes los inconstantes. Aquí hay algo impresionante en este versículo de Santiago 4:8-10 cuando dice, acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, esta asociación entre el pecado y la inconstancia creo que tiene completa y total lógica, porque cuando estamos precisamente ausentes, lejos, el miércoles yo ya estoy muy lejos del domingo. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas puertas he abierto? Posiblemente voy a caer por no lograr mantenerme en esa firmeza en la intimidad con el Señor. Y es que yo también siento que hay algo aquí muy importante y es que en la medida en que nosotros logramos un nivel de intimidad con el Señor, nuestro yo espiritual tiene un avivamiento, un fuego impresionante. Yo no sé si lo has experimentado, porque estoy seguro que con muchos de los que pueden estar viendo en este momento este video, hemos tenido momentos fuertes de intimidad, momentos de pronto donde dijimos, voy a hacer un ayuno, o momentos donde tuvimos esa posibilidad de decir, o esa decisión de ser intencionales en la relación con el Señor y pasamos, no sé, 20 días, 30 días, una semana en mucha profundidad y en ese momento experimentamos un yo completamente diferente. Nos miramos al espejo de una manera mucho más segura, salimos a la calle un poco más confiados, ¿verdad? Vamos al trabajo de una actitud mucho más campeona, producto precisamente de lo que en mi espíritu ha empezado a suceder en ese espacio, pero no es constante. Pasó durante una semana, pero al cabo de la semana terminamos de pronto decayendo. El otro punto importante para poder nosotros disfrutar de ese lugar santísimo está en Juan 4:23-24. Dice de la siguiente manera, pero se acerca la hora y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Creo que era necesario que en la Biblia quedaran este tipo de referencias porque es tan sutil. Cuando hablemos un segundo aquí del enemigo, dice que el enemigo es engañador, que se viste de ángel de luz, es un lobo. Y a veces nos convence de que nuestra adoración un domingo es suficiente, que fue profunda, que fue espectacular, que fue lo que necesitabas para disfrutar toda una semana en el espíritu, sin de repente ir. Volvamos a la constancia. Creo que ahí, en esa constancia, es donde están esos verdaderos adoradores. Yo diría, hagamos una pregunta en este momento. Cada uno, ahí donde nos encontramos, cada uno pregúntese si es realmente mi vida la vida de un adorador que adora en espíritu y en verdad. Porque como nosotros lo vemos, un adorador de verdad, como a Dios le gusta, es ese que adora 24/7. Es ese que adora en el momento en el que se levanta, ¿sí? Cuando recién empieza la mañana, ¿cómo adora
Si de repente cuando va a ir a ducharse, o el agua no está caliente como esperaba, o el agua no está fría como quisiera. Si cuando pasa a desayunar, el desayuno no es lo que quería. De hecho, si no había algo en la nevera para desayunar, a pesar de que el domingo estuviste orando y estuviste en la iglesia de rodillas, clamando porque el Señor llenara tu nevera. Y de repente el lunes bajas a desayunar y no hay, no se hizo el milagro. ¿Adoras? ¿Ahí das gracias? Si de repente cuando sales a tomar el transporte para ir hacia tu lugar de trabajo, universidad o colegio, sales y está lloviendo y es impresionante, pero tienes que ir. ¿Adoras? ¿Das gracias a Dios? Si al momento de llegar a tu trabajo lo que recibes es posiblemente una reprensión, posiblemente un llamado de atención, algún conflicto con algún compañero, ¿adoras? ¿Es evidente la presencia de Cristo en tu vida? Creo que ahí está los adoradores en espíritu y en verdad. Esos que logran adorar 24/7. Es muy complejo, claro que sí, pero nos convencimos de alguna manera de que la adoración era un acto religioso, algo que hacemos ritual los domingos en la iglesia y tiene que ver con la alabanza. La adoración es incluso el mismo domingo, la adoración, el verdadero adorador es el que lleva su Biblia a la iglesia, es el que saca sus notas, es el que toma nota, es el que dice lo que hoy Dios va a decirme, es bien importante. El verdadero adorador es el que arranca la mañana posiblemente con un devocional, con un cuaderno donde toma nota de lo que Dios está diciendo. Ese creo yo que es el verdadero adorador, quien adora en espíritu y en verdad. ¿Por qué debería hacerlo de esa manera yo? Porque como dice el mismo versículo, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Esa, esa manera auténtica y genuina de adorar, de honrar ese sacrificio de la cruz, de honrar a ese Dios, porque así quiere Él. Es como yo les decía en estos días acá, si alguien me conoce y me invita posiblemente a un almuerzo o algo así, seguramente no me va a, en mi almuerzo no me va a poner un aguacate, porque sabe que a José no le gusta el aguacate. Y si lo hace, me va a hacer mal, porque yo seguramente me lo voy a comer por respeto, por no hacerte sentir mal, sí, por de pronto por respeto, pero no lo voy a disfrutar. No va a ser algo que yo disfrute. Y creo que así puede pasar con el Señor. Va a recibir esos intentos de adoración, pero no son del todo no son algo que él disfrute realmente. Es como cuando, es como cuando nosotros hablamos de hacer un ayuno. O sea, si vamos a hacer el ayuno y todos vamos a ayunar tinto. ¿Y por qué tinto si tú no tomas tinto? O no es un tema que te duela, no es un tema que sea tremendo sacrificio que hizo por adoración, ¿cierto? Cuando son esos ayunos así como masivos, donde todos vamos a ayunar lo mismo y hay algunos a los que de pronto les va a funcionar y otros a los que posiblemente no. Y digo posiblemente no porque pues finalmente cumplieron con un requisito religioso más, no por un tema de conquistar a su padre. Él quiere que lo hagamos de esa manera. Y por último, en ese mismo versículo dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y aquí es donde todo toma muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque creo que nosotros nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia en la carne y en nuestra parte almática. Es decir, somos muy conscientes físicamente de nuestra presencia en el lugar. Físicamente somos conscientes. ¿Por qué? Porque tomamos un transporte, porque nos desplazamos, porque hicimos el ejercicio de ir hasta allá. Somos conscientes de que físicamente estamos en ese lugar. Almáticamente porque sí, claro que llevamos nuestras emociones. Sabemos si vamos cargados, sabemos si fuimos agredidos esta semana. O sea, somos conscientes de nuestras emociones en el momento de estar en la presencia del Señor o estar en la iglesia. Pero creo que nos ha faltado llegar verdaderamente en el espíritu. Esa parte creo que es demasiado poderosa. Cuando hablamos
primer mensaje de intimidad, veíamos que este lugar santísimo representa de alguna manera lo que somos nosotros espiritualmente. Las cosas que hay guardadas en el lugar santísimo hablan de nuestra relación con el Señor. Si no has visto ese video, en serio recomiendo que lo veas, porque hablábamos, por ejemplo, de las cosas que habían ahí, qué representaba el incienso, qué representaba el arca del pacto, qué representación tiene el arca del pacto para mi vida. Dentro de esa arca encontrábamos la vara de Aarón y hablamos de la importancia de la intimidad en mi relación con el Señor, lo que Él ha dicho de mí. Es que es tremendamente poderoso el poder vivir una relación basada en mi conciencia espiritual. Por eso es tan importante este versículo, porque dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahí creo que está el secreto, lograr en mis tiempos de profundidad con el Señor, hacerlo de una manera muy espiritual, conectándome con lo más profundo de mi espíritu. Por esa razón, creo que tenemos que tomar decisiones de hacernos conscientes, de obligarnos, como decía el mismísimo David. Oh, alma mía, alaba al Señor. Esa es una dinámica de obligarnos a hacerlo cada vez de manera más espiritual. Es decir, rendir esas emociones. Oh, alma mía, alaba al Señor. Es rendir esas emociones. Yo digo, por nosotros, si lo pudiésemos entender, para mirarlo de alguna manera, la intimidad está basada precisamente en una relación. Una relación es donde existe una comunicación, ¿verdad? Para que exista una relación tiene que haber una comunicación. Una comunicación con el Señor, entendimos que es en doble sentido y mi parte es orar. Mi parte hacia el Señor es la oración. Veamos cómo sería, digamos, si yo quisiera entender una oración hecha en la carne, porque yo voy en la carne, estoy consciente de que me desplacé, estoy en la iglesia, voy a hacer una oración en la carne. Puede sonar para algunos algo como, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Menos de un minuto, posiblemente muy poco interiorizado, y en algunos de los casos continúo y arranco una vez más, Padre nuestro que estás en el cielo, y lo repito, y lo repito, y lo repito. Y puedo estarlo haciendo en la carne, o sea, creo que aquí tenemos que obligarnos a entender en cuál de mis áreas, en cuál de mis yos estoy en ese momento. Ese podría ser en la carne. Muchas veces podemos hacerlo también en el alma, en las emociones, obligándome a sentir, y puede sonar algo así como, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y estoy repitiendo, buscando sentirlos, la presencia del Señor, ¿cierto? Y puede pasarnos que nos obliguemos a explorar nuestras emociones en medio de la, de la, de la oración, porque quiero sentirlo, quiero experimentarlo. Y no está mal, no está mal. Creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Hasta el momento. Pero cuando tú logras una oración en el Espíritu, creo que es un poco más diferente. Y creo que la alcanzas, y aquí es a donde voy, cuando has sido constante en ese lugar santísimo, cuando has sido constante en entrar a ese lugar y entender muy bien cómo fue que el Señor dijo, cuando ustedes oren, que ahorita lo vamos a mirar, pero Él dijo, o sea, el Señor dice, cuando nos da la instrucción de cómo orar del Padre Nuestro, que es lo que por lo general lo que nosotros repetimos, que eso está en Mateo 6, creo que en el Espíritu, como el Señor Jesucristo hubiese esperado que realmente sucediera en nuestras vidas, era algo así como Padre Nuestro, mi papá, Abba Padre, papito, mi Señor, Dios Todopoderoso, mi Rey, tú Señor que te encuentras en los cielos, más arriba de lo que yo pueda imaginar, que desde tu trono celestial ves absolutamente todo en mi vida, tanto lo visible como lo invencible. Santificado sea hoy tu nombre por mi vida, Señor.
Santificado sea tu nombre hoy por mis minutos, por mis horas, que en mis actos te glorifiquen, te santifiquen, Señor. Hoy te suplico, Señor, que se haga en mí tu voluntad. En mi trabajo, Señor, que suceda conforme a tu voluntad. En mi universidad, que sucedan tus planes, lo que tú has trazado, porque tus planes son buenos, agradables y perfectos, porque no son planes de calamidad, sino que son planes de bienestar. Que no falte el alimento en mi casa, Señor. Trae tu provisión. Que el pan no se acabe, Señor. Que abramos la nevera y seamos sorprendidos siempre, Señor. Que el trabajo siga siendo una bendición. Y empezamos a extender y a desplegar este marco que el Señor Jesús nos dio para profundizar en mi propia intimidad. De hecho, si tuvieras el Padre Nuestro, realmente viene siendo casi un proceso de descubrimiento de mi propia vida diaria. ¿Qué tan Padre mío es realmente Dios? ¿Qué tan mi papá lo siento? ¿Qué tan consciente soy de que estoy viviendo la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué tanto anhelo de verdad que se hagan los planes de Dios, aunque sus planes sean un no en donde yo espero un sí? Al final se vuelve muy interesante el marco de la relación, el marco de la oración que nos dejó el Señor Jesús a cada uno de nosotros. Él dijo en Mateo 6, entre el versículo 5 y 8, y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda la recompensa. Pero tú que estás viendo hoy este video y que no es por casualidad, porque si lo estás viendo posiblemente el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que lo hagamos un poco más especial. ¿Vas bien? Estás viendo este video porque tenías cierto interés de pronto en escuchar la voz de tu papá. Entonces Él te está diciendo hoy, ¿sabes qué? Pero tú, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, porque hablábamos de hacerlo de pronto en la carne y posiblemente a veces en el alma. No hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Creo que en estos dos mensajes el Señor ha puesto sobre la intimidad hasta ahora, es porque Dios realmente nos ha venido inquietando sobre el tipo de relación que tenemos con el Señor. Hemos hablado hasta el momento de estos dos mensajes de intimidad, porque cuando Dios siembra en nosotros la necesidad de edificar una obra como Río de Sion, Él siembra al mismo tiempo una inquietud profunda sobre el tema de la intimidad, la relación individual de cada uno de nosotros con Dios, con Jesús. Cómo vivimos cada uno de nosotros al Espíritu Santo, cómo estamos viviendo esa relación. Él mismo sembró esa inquietud. Y creo que ha venido revelándonos en la construcción de todo este proceso de Río de Sion la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de estar ahí, en el lugar santísimo, de disfrutarlo. Y eso es lo que queremos como iglesia, invitarte a que puedas disfrutar de una manera muy auténtica y muy genuina tu espiritualidad, a descubrirte, porque posiblemente, y mira, quiero decirte que es posible que hoy lleves 5, 10 años de pronto asistiendo a una iglesia, inclusive puede que seas un servidor. De hecho, ¿quién quita seas un pastor? En ejercicio.
Y posiblemente, a pesar de tus muchas victorias, a pesar de tus muchos milagros experimentados, es posible que no vivas una intimidad profunda con el Señor todos los días como seguramente Él quisiera que tú lo vivas. Y hoy ese es precisamente el mensaje. Sé un adorador en espíritu y en verdad. Mídete en el marco de esa observación. Eso es lo que Él quiere, que los verdaderos adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Que esa forma de hacerlo sea cotidiana, constante, que no me mire Dios a mí como un inconstante, sino que yo consciente de mi necesidad de lograr un objetivo en mi área espiritual, soy constante en perseguirlo. ¿Por qué? Porque lo quiero encontrar, porque quiero encontrarme con Él, porque Él dice que cuando lo busquemos de todo corazón, es decir, en espíritu y en verdad, con seguridad lo encontraremos. De esa manera lo vamos a hacer. Quiero orar por ti que estás viendo este video. Gracias, glorioso Señor, por cada una de las personas que han podido ver este mensaje, ojalá estos dos mensajes que has inquietado de cara a su relación espiritual, a esa relación contigo, Señor. Hoy te pedimos, Padre, todos en conjunto, Señor, que nos transformes, que nos des un nuevo corazón, Señor, un corazón limpio, un corazón digno de tu presencia, un corazón que te busca, que te anhela, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a disfrutarte y a encontrarnos contigo de manera genuina, Padre, a disfrutar de ese lugar santísimo. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy lo estás haciendo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a transformar de una manera real y genuina nuestra forma de comunicarnos y de disfrutar nuestra espiritualidad, Señor. Hoy bendigo a cada persona que ha visto estos videos, Señor. Gracias por permitirnos llegar a cada corazón, a cada hogar, Señor. No te apartes de nosotros. Quédate con cada uno de nosotros en este momento, Señor. En tu nombre glorioso hemos orado, Rey. Amén y amén.